Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, queridos estudiantes del tercer grado y cuarto grado de secundaria. Nuevamente reciban un cordial saludo de su amigo César Godoy. Les doy la bienvenida a nuestro programa Aprendo en Casa, donde seguiremos aprendiendo matemática. Me alegra saber que seguimos cumpliendo con las medidas de aislamiento social para el bien de nuestra salud y de todas las personas que amamos. El día de hoy iniciamos un nuevo proyecto denominado Una Crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país y que nos plantea un gran reto: de qué manera la matemática nos permite organizar los hitos importantes del año vivido en nuestra educación a distancia. Ante ello nos preguntamos, ¿de qué manera podemos reconstruir la forma reflexiva nuestras experiencias vividas y compartirlas con la familia o comunidad? Ten presente que el producto que obtendremos al finalizar nuestro proyecto será elaborar una crónica informativa sobre la experiencia vivida en la educación a distancia. Y en ese sentido, al finalizar la sesión, habremos logrado organizar en el tiempo los hitos describiendo los acontecimientos significativos de nuestra experiencia vivida en la educación a distancia del año 2020. Nuestra sesión se denominará Representamos con tabulaciones la relación de equivalencia entre dos magnitudes proporcionales para construir una línea de tiempo que organice los hitos más importantes de este año, nuestra educación a distancia, en la cual vamos a usar la tabulación para representar y comprender la proporcionalidad directa, luego explicar la organización del tiempo de los hitos en una línea de tiempo ya identificadas en la clase de Ciencia y Tecnología. ¿Lo recuerdas? ¡Claro que sí! Para lograrlo, iniciaremos recordando algunos de nuestros saberes previos. Luego, resolveremos el problema que tiene Pedro con respecto a los hechos más importantes, que son los favorables, críticos y lecciones aprendidas durante el año 2020, aplicando las matemáticas en la representación, en la comprensión de la proporcionalidad directa y en la organización en el tiempo de los hitos. Finalmente, te dejaremos unos desafíos para afianzar tus aprendizajes, los cuales debes desarrollarlo y guardarlos en tu portafolio de evidencias de manera organizada. Muy bien. Ahora comencemos activando nuestros saberes previos, respondiendo las tres siguientes preguntas. ¿Qué entiendes por hitos? ¿Qué experiencias de aprendizaje te va dejando la pandemia en tu hogar y en tu comunidad?
¿Qué entiendes por una tabla de tabulación? Puedes responder, te espero. ¡Qué interesante! Es el momento de ver si hemos coincidido en las respuestas. Toma nota, por favor. Respondamos a la primera interrogante. ¿Qué entiendes por hitos? Un hito es un hecho importante que marca un momento importante en el tiempo. Respondemos la segunda interrogante. ¿Qué experiencias de aprendizaje te va dejando la pandemia en tu hogar y tu comunidad? Bueno, esta pandemia nos ha dejado muchas lecciones, como cuidar a los seres que amas, valorar la salud y la libertad de libre tránsito en nuestra comunidad. Respondamos a la tercera interrogante. ¿Qué entiendes por tabular? Tabular es el proceso de condensar o reducir los valores observados. El resultado de una tabulación es un cuadro o tabla de secuencias que presenta en forma ordenada y sistemática un conjunto de datos numéricos. ¡Qué bien! Hemos recordado algunas nociones importantes para trabajar hoy. A continuación les compartiré una situación. Pedro, estudiante de tercero de secundaria, al conversar con sus padres sobre la clase pasada de ciencia y tecnología, les cuenta que logró identificar acontecimientos importantes y aspectos críticos. Estos acontecimientos son llamados hitos, ocurridos durante su proceso de aprendizaje desde que inició sus clases virtuales. Estos acontecimientos importantes que le han dejado lecciones aprendidas hasta la fecha, y son los siguientes. Hito 1. Declaratoria del estado de emergencia por la pandemia. Hito 2. Inicio del año escolar remoto. Hito 3. Inicio de la comunicación con su docente. Hito 4. Aprendizaje autónomo. Hito 5. No hay retorno a las clases presenciales. Hito 6. Vacaciones de medio año. Hito 7. Semana de reflexión. Hito 8. Cierre del año académico. Cada hito, Pedro le ha dado una equivalencia de 2 cuadritos, tomando como inicio el hito 1, declaratoria de emergencia por la pandemia, y así, considerando la secuencia anterior hasta el 8º hito. Pedro no sabe cómo organizar estos acontecimientos. Entonces, le pide a su padre, el señor González, que le ayude a organizar estos acontecimientos importantes y las lecciones aprendidas. Su padre, muy amable, le aconseja a Pedro que organice estos hitos y sus lecciones aprendidas en una línea de tiempo y que coloque en forma consecutiva el número de cuadritos correspondiente por cada hecho importante o lección aprendida hasta el momento. Para ello, utiliza una tabla de doble entrada, donde tabulará los hitos para facilitar su posterior organización con ayuda de su papá. Para esto, hacen un recuento
de hechos y lecciones aprendidas, donde se puede ver lo que corresponde al hito 1, declaratoria del estado de emergencia por la pandemia, que son 2 cuadraditos. Luego, en el hito 2, inicio el año escolar remoto. Aprendió a organizar su tiempo satisfactoriamente para así poder cumplir con las tareas del hogar y las tareas escolares. Hasta este momento, en total tendría 4 cuadraditos en la línea de tiempo. 2 cuadraditos de la lección ya aprendida en el hito 1 y 2 cuadraditos de la lección que acaba de aprender en el hito 2. En el siguiente hito 3 aprendió a comunicarse con su profesor asertivamente, lo que corresponde a 6 cuadraditos en la línea de tiempo. Los 4 cuadraditos previamente mencionados y los 2 cuadraditos correspondientes al hito número 3. Pedro se pregunta, ¿cuántos cuadraditos tendrán el hito número 5? ¿Cuántos cuadraditos le corresponderá al último hito? Comencemos identificando los datos del problema. Según la lectura, ¿a quién le pidió ayuda Pedro para poder organizar las enseñanzas que ha ido adquiriendo? Espero tu respuesta. Muy bien dicho. Pedro le pidió ayuda a su padre, el señor González. Y tomando en cuenta ese dato, ¿qué consejo le dio el señor González a su hijo Pedro? Claro, le aconseja que organice estos datos y lecciones en una línea de tiempo y que en cada mes ponga un cuadrito por cada hecho importante o lección aprendida, para así llevar la cuenta de cuántos hechos y nuevas lecciones él va aprendiendo en total. Bien, ahora respondemos la siguiente pregunta. ¿Qué es una equivalencia? Una equivalencia es la relación de igualdad con respecto a la cantidad que hay entre dos objetos. Puede ser en magnitud, estimación, significado o potencia. Bien, ¿qué me pide el problema? Así es, el problema me pide que determine cuántos cuadraditos tendrá el hito número 5 y el último hito, teniendo en cuenta que estos se usarán para la línea de tiempo. Ahora, relacionemos y representemos estos datos para poder resolver el problema. Para poder relacionar y representar los datos, hay que elaborar un cuadro de doble entrada, donde la primera columna será referente al hito correspondiente y en la segunda columna irán los cuadraditos totales que irán en la línea de tiempo. Entonces tendremos que en el primer hito que aprendió es a protegerse y mantener su distancia para cuidarse él y cuidar a su familia. Entonces nos preguntamos, ¿a cuántos cuadraditos equivale este hito? ¡Excelente! La respuesta es 2. Por lo tanto, le corresponde 2 cuadraditos. Luego Pedro aprendió un nuevo hito, inicio del año escolar remoto, lo cual le corresponde 4 cuadraditos, 2 cuadraditos del hito anterior y 2 cuadraditos de este nuevo hito. Después, Pedro aprendió un nuevo hito, inicio de la comunicación con su docente,
Entonces, este hito sería el hito 3, que equivale a 6 cuadraditos en la línea de tiempo. 4 cuadraditos mencionados anteriormente y 2 cuadraditos correspondientes al tercer hito. Y así sucesivamente hasta llegar al último hito. Entonces nos preguntamos, ¿podremos hallar la proporcionalidad de estos valores? Muy bien. Nos damos cuenta que el número de cuadraditos va aumentando de 2 en 2. Si contamos la declaratoria de emergencia como el primer hito en la línea de tiempo y el inicio del año escolar como el segundo hito, y así sucesivamente, tendríamos que al dividir los cuadraditos correspondientes al primer hito, es decir, 2 entre 1, que equivale al primer hito, tendremos una razón igual a 2. Lo mismo sucede si dividimos los 4 cuadraditos equivalente a lo aprendido hasta el segundo hito entre 2, que equivale al segundo hito, tendremos una razón de 2. Entonces podemos generalizar que la razón entre el número de cuadraditos totales y el número de hitos aprendidos es 2. No te olvides que en este problema el número de cuadraditos es equivalente al número de hito o lección aprendida. Finalmente, es el momento de terminar de responder la pregunta del problema. ¿Cuál es la primera pregunta del problema? Te espero tu respuesta. ¡Excelente! ¿Cuántos cuadraditos tendrá el hito número 6? Como nos menciona el problema, queremos saber el número de cuadraditos que habrán hasta el hito número 6. Entonces, por lo tanto, para poder hallar el número de cuadraditos, nos plantearemos lo siguiente: dividir el número de cuadraditos entre 6, que equivale al sexto hito, será razón de 2. Entonces, al observar, tenemos que es una ecuación con una incógnita, donde despejamos el número de cuadraditos y el 6 pasa a multiplicar, y se obtiene que el número de cuadraditos es igual a 12. Esto quiere decir que el sexto hito equivale a 12 cuadraditos en la línea de tiempo. Vamos por la última de la tarde. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Te acuerdas? ¡Perfecto! ¿Cuántos cuadraditos le corresponde al último hito? Primer paso: hallar el número de hitos totales. Al ver el problema nos damos cuenta que son 8 hitos en total. Entonces nos pide hallar el número de cuadraditos que hubiera en la línea de tiempo correspondiente al hito 8. Segundo paso será dividir el número de cuadraditos que representa el octavo hito en la línea de tiempo entre 8, que representa el número del octavo hito. Y esto debería resultar una razón de 2. Al despejar nuevamente el número de cuadraditos aprendidos, se obtiene que el 8 pasa a multiplicar, y así el número de cuadraditos es igual a 16. Entonces, el octavo hito tendrá 16 cuadraditos en la línea de tiempo. Muy bien planteado. Cada día aprendes y aumentas tus conocimientos. Bien,
Estimados estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué te ayudó a aprender el día de hoy? ¿Qué dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo pudiste vencer las dificultades? ¿Para qué te servirá lo que aprendiste hoy? Para reforzar tu aprendizaje, te dejamos los siguientes desafíos. Toma nota, por favor. Contabiliza la distancia de tu casa a la tienda más cercana y apunta la distancia que has recorrido en total por cada vez que vas desde tu casa a la tienda. Si fueras 4 veces en un día, ¿cuántos metros has recorrido en total? ¿Cuál es la secuencia? Estudiante del tercer grado y cuarto grado de secundaria, desarrollemos las actividades planteadas en la ficha de autoaprendizaje número 3 de diciembre. Esto te ayudará a reforzar tus aprendizajes. No te olvides de guardar tus trabajos en el portafolio de evidencias para presentarlos a tu profesor o profesora y te ayudará en lo que necesites. Recordamos que sigas investigando para que amplíes tus aprendizajes y logres alcanzar tus sueños y objetivos. Estimado docente, reconocemos tu esfuerzo y compromiso por acercarnos a nuestros estudiantes. Para retroalimentarlos en sus aprendizajes, te sugerimos que revises la ficha de autoaprendizaje y retroalimentes a los estudiantes para que comprendan más sobre la comprensión de la proporcionalidad directa y su aplicación en la organización de los hitos en el tiempo. En las orientaciones que les brindes a los estudiantes, asegúrate que puedas recoger y analizar información sobre su experiencia vivida y compartirlo en familia y comunidad. Estimados padres y madres de familia, su apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos es importante. Ahora, con más razón por la situación que nuestro país está atravesando. Por favor, te pedimos apoyarlos brindándole un espacio de tu casa para que realice sus actividades escolares. Tiempo para que escuche el programa radial y cumpla con sus responsabilidades educativas. Verifica el cumplimiento de las actividades asignadas y los guarde en su portafolio.